¿Te gustaría saber cómo es que el abogado del SAT defiende al SAT? Bienvenido a Jugada Maestra con Diego Díaz. Y para mí es un placer tener aquí a un invitado especial, Juanjo, licenciado Juan José. Le voy a pedir que él mismo se presente. También está aquí Has, ya la debes de ubicar porque ha estado anteriormente. Juanjo, bienvenido. Por favor, platícanos un poquito de quién es Juanjo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Yasmín. Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes, platicar de una experiencia. Pues yo tengo algunos años en el servicio. Estuve trabajando en el servicio de administración tributaria. Por ahí ingresé en el servicio de administración tributaria en el año de 1993 y recientemente pues me acabo de jubilar. Hace, evidentemente, pues tengo algunos años en la materia, como practicando, ejerciendo las cuestiones fiscales. Sí, mi mente trató de sacar como el cálculo y es bastante experiencia, Juanjo. Son alrededor de 30 años, sí, Sí. 30 años, sí, sí, en el servicio de administración tributaria. Pero bueno, finalmente, fundamentalmente es en el área de defensa fiscal, ¿no? El trabajo que yo realizaba ahí. Inicialmente, pues ingresé como asesor fiscal en aquel entonces, en el 93. Posteriormente, en el 95, entré al área de departamento contencioso. Posteriormente, en el 98, una subadministración. Salí temporalmente del Servicio de Administración Tributaria del 2001 al 2006, reingresé en el 2007, ahí como jefe de departamento con el área contenciosa, posteriormente su administrador en contencioso y finalmente como administrador desconcentrado jurídico en el Servicio de Administración Tributaria. Durante esos 30 años, básicamente, pues mi experiencia es más en la cuestión de defensa fiscal. La función que nosotros realizábamos es precisamente defender el interés fiscal respecto de los créditos que el Servicio de Administración Tributaria, Auditoría o alguna autoridad fiscal le determinaba al contribuyente y a su vez lo impugnaba a través de los medios de defensa. Puede ser recurso de revocación, juicio de nulidad, y nosotros nos encargábamos precisamente de defender ese crédito fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Súper bien. Entonces, si alguien se preguntaba quién defendía al SAT, Eso no lo Juanjo. sé. Sí, dentro de... La verdad que pues es muy agradable este, defender a una de las partes, ¿no? A mí me tocó defender a la autoridad fiscal. Este, cúmulo una cantidad enorme de trabajo. Anteriormente, cuando se inició aquí, cuando me inicié en el 95, se defendía, había una administración nada más local jurídica en aquel entonces y defendía a todos los créditos que determinaban el estado de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y San Luis Potosí. Era por zona, Era por por zona, región. por región. No había salas en Querétaro, no había salas en Morelia, en San Luis Potosí tampoco. Entonces todo se concentraba en Celaya. Celaya en aquel entonces era una administración regional, o sea, estaban las administraciones regionales y dentro de ellas estaba la administración local que se encargaba de la defensa precisamente de esos cuatro estados. En Pues Celaya. en Celaya. Aunque suene complejo de creer, pero ahí empezó. Sí, O ahí, sea, estoy con cara de anonadado de... Eso no me lo imaginaba. sí, Ok. sí, ya posteriormente pues se crearon administraciones, se creó la sala regional de Querétaro, de Morelia y de San Luis Potosí, y de ahí se fue de la local jurídica de aquel entonces, que tenía el departamento contencioso, se fueron incorporando a las demás administraciones. Ello no quiere decir que no había administraciones locales en Morelia, por ejemplo, en Querétaro, en San Luis Potosí, simplemente no tenían el departamento contencioso. O sea, en las jurídicas, en las administraciones jurídicas, tienen diversas áreas, ¿no? Cómo se integra una jurídica. En una jurídica se resuelven los recursos de revocación, por ejemplo. Hay una subadministración de recursos
que se encarga precisamente de resolver los recursos de revocación que interponen los contribuyentes. Hay otra área ya actualmente, contencioso, que es una función muy importante en la defensa. Tenemos un área de penales, de amparos y autorizaciones y consultas. Esas son las áreas como se integra una desconcentrada jurídica. Ok. Juanjo, pues bienvenido. Yo creo que soy la más contenta de tenerte hoy aquí sobre la mesa, porque siempre es muy interesante cómo del otro lado de la mesa también se hacen situaciones, se estudian a profundidad los casos y pues bueno, para un conflicto de intereses hay que haber dos partes, ¿no? Entonces, toda tu labor y todos tus años de experiencia, creo que vamos a sacarle mucho provecho el día de hoy. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias, Jan. Y empiezo yo con la pregunta que traemos aquí. Juanjo, como jefe de lo jurídico, perdón, aquí nos equivocamos con el puesto, como abogado del SAT, ¿cuál fue tu mayor desafío? Bueno, mira, evidentemente como encargado de una administración o responsable de una administración, pues son asuntos donde tienes que autorizar, por ejemplo, resarcimientos económicos, ¿no? O sea, pues hay asuntos cuantiosos, incluso millonarios o multimillonarios, en los cuales pues hay que poner al 100 toda tu dedicación, tu empeño. Pero básicamente cuando hay que devolver una cantidad al contribuyente, pues implica también una responsabilidad, ¿no? Y más cuando pues a veces no se encuentran o no estás muy de acuerdo porque no es el procedimiento que se debe de seguir, porque vamos a poner un ejemplo. Si hay un contribuyente que le determinan un crédito fiscal en materia de comercio exterior y le embargan vehículos, mercancía, lo que proceda, si gana él el juicio, declaran la nulidad de la resolución determinante. Evidentemente, pues ellos tienen derecho, en todo caso, a solicitar que se le devuelva esa mercancía o ese vehículo. Sin embargo, existe un procedimiento dentro de la ley aduanera, el 157 establece precisamente que tiene que ser a través de una solicitud de resarcimiento que hace el contribuyente amparado con esa sentencia. O sea, el respaldo es la sentencia. Si ya gané, ahora solicito que me devuelvas. Sin embargo, la autoridad en muchos de los casos enajena esos vehículos. O sea, ya no existen. No, sí existen, nada más que ya no están en posesión de la autoridad. ¿Por qué? Porque los vendió, porque... perdón, sí, claro, existen vendidos. Ajá, sí existen, porque existe la disposición de que una vez que embargas, esa mercancía la debes de poner a remate, a disposición del instituto para devolver al pueblo robado, y es el que se encarga de llevar a cabo la enajenación de esos bienes. Entonces, hay un procedimiento. Claro. Entonces, que se sigue... y llega el momento en donde te das cuenta que pues ya no hay nada que devolver. Entonces el contribuyente solicita que vía resarcimiento económico se le devuelva, se le resarza ese bien, el monto de ese bien. Entonces, y ese es el procedimiento que lo establece el 157, precisamente la ley aduanera, y ahí hay que autorizar y devolver actualizado con los intereses respectivos ese monto. Sin embargo, pues la situación es ¿sobre qué? Sobre el valor del avalúo o sobre el bien que se remató, el monto sobre el que se remató el bien. Claro, porque tú ganaste una cantidad seguramente más baja del valor tomado. Sí, y ahí se da la situación, ¿no? Ya hubo una reforma de manera reciente, o sea, bueno, hace algunos años, en donde ya se establece que tiene que ser sobre el monto del bien rematado. ¡Au! O sea, pues sí va en detrimento, ¿no? Porque claro. Pues, al instituto dice, bueno, pues a mí yo le voy a sacar a remate si el valor de avalúo vale 100, pero yo lo remato en 40 o en 20, sobre eso te devuelvo y te pago, ¿no? Si ganas el asunto. Entonces se convirtió en un gane, entre comillas, el asunto, porque al final... Exacto. Sí, pero en temas de administración pública y recursos no lo tienen. No, exacto, o sea, el fisco va a decir yo dónde sacó algo que nunca tuve,
y el contribuyente podría decir, oye, pero pues si al final gané, me perjudicaste por haberme practicado el embargo. Sí, efectivamente. O sea, está muy interesante. Y en esta materia, porque volvamos a un crédito fiscal de impuestos federales, pues el SAT lucha por tener ese recurso en sus arcas, no que en este caso ya lo tuvo, ya se deshizo de él y al tiempo que pierde esa sentencia, ahora hay que devolverlo. Sí, en este caso, evidentemente, cuando un contribuyente le determinan un crédito fiscal, el contribuyente sabemos que tiene las opciones de, primero, para que no se generen intereses, puede ser pagar el crédito, pero el hecho de que pague no quiere decir que lo consienta. O sea, porque puedo pagarlo e irme al medio de defensa. Si gano el asunto, entonces sí solicito la devolución de lo que pagué para que no se siguiera incrementando esa situación. A diferencia, si el contribuyente únicamente se va al medio de defensa, no lo paga, pues aún cuando gane el asunto, pues no hay nada que devolver, ¿no? Ahí. Claro. Ahí fue, a lo mejor interpuso, vamos a pensar que fue por un juicio, puso una fianza, ¿no? Por ejemplo. La garantizó mediante fianza. Sin embargo, ya le costó la fianza. Que la fianza va sobre 3 tantos el crédito, si no mal recuerdo. Sí, hay un porcentaje que cobran las fianzas. Es como un ejemplo, 5% sobre el valor no del crédito fiscal. Tú me dirás, o no me acuerdo, pero era el crédito fiscal 3 tantos, la fianza te cotizaba el 5% sobre ese 3 tantos, creo. No nos ha tocado según yo, pero ahí está de tarea, licenciada. Bueno, ya nos platicaste, Juanjo, un poquito cómo se organiza dentro del SAT este tipo de departamentos jurídicos. Quiero volver a reparafrasear esa parte a hoy por hoy, ¿cómo se organizan? Sí, bueno, evidentemente, pues nosotros sabemos que a nivel nacional actualmente hay 52 administraciones desconcentradas jurídicas. Entonces, ¿cómo se organiza uno? Existen lineamientos internos en donde se establece que cada administración desconcentrada jurídica va a ser competente de conocer los asuntos respecto de los contribuyentes que se encuentren domiciliados en esa circunscripción. Por ejemplo, aquí de Querétaro, pues aquí tenemos una desconcentrada, y la desconcentrada conoce precisamente todos los contribuyentes que están dentro del Estado, ¿no? Tanto para recursos como para juicios, respecto de todas aquellas resoluciones que impongan sus homólogas, o sea, llámese auditoría, recaudación o cualquier autoridad fiscal que pudiera emitir respecto de contribuyentes que tengan sus domicilios en Querétaro, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y así, una vez que, ¿cómo se organiza? O sea, ¿qué hace un abogado cuando llega a una demanda, por ejemplo? Evidentemente, el tribunal llega y notifica la demanda. ¿Qué hace un abogado? Le asignan la demanda y lo primero que tiene que checar precisamente son los presupuestos procesales que debe tener, como es la oportunidad de la presentación de la demanda, personalidad, las pruebas y que esté firmada la demanda. O sea, es lo primero que un abogado checa. O sea, es como validar. Es validar. O sea, voy a ver si la demanda se presentó en tiempo o no. Si no se presentó en tiempo, el abogado inmediatamente debe de empezar a trabajar el recurso de reclamación para interponerlo. ¿Por qué? Porque de manera indebida, si se trata de una demanda, el tribunal, si está fuera de plazo, la admitió fuera de plazo. Porque muchas veces ellos dicen, no, ¿sabes? Manifiesto dejo por sí, ¿verdad? Que presenté la demanda tal fecha. Y la autoridad dice, no, mira, ¿qué crees? No es la fecha que estás manifestando. Aquí está el acta de notificación y es una fecha distinta a la que estás señalando. Por lo tanto, pues, se interpone la reclamación y precisamente pues, se desecha la demanda, ¿no? En este caso. Entonces, la manera en cómo se organizan primero es válido, si sí aplica. Es como para decir, ¿para qué trabajo de más estudiando todo el caso si lo puedo echar para atrás? Es correcto. Si me corresponde, entonces ya analizan todo el caso y empiezan a hacer, vamos a llamarle alegatos,
¿O desarrollan como la demanda, contrademanda? Es recurso de reclamación. Recurso de reclamación. Recurso de reclamación en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se presenta y ahí es un supuesto para poder determinar incluso la oportunidad. Si se trata de personalidad, pues nosotros checamos, en especial es una persona moral, que quien esté firmando la demanda sea realmente quien tenga las facultades para poder hacerlo, ¿no? Porque, sin embargo, hoy sigue siendo una persona quien hace todo este proceso de inicio. O sea, no es como que existe un robot que lo lea, lo analice y automatice, o sea... son personas, son abogados encargados precisamente de la defensa del interés fiscal. O sea, no es una cuestión robotizada, no es algo que todavía estemos a ese nivel, ¿no? Seguramente con los años, con la inteligencia artificial pudiera darse, ¿no? Sin embargo, ahorita pues no. Todavía no. Todavía no. Aquí me surge una pregunta, Juanjo. Sí. Digamos, del último año de servicio que tuviste, por esta cuestión que mencionas, simplemente de checklist cuando llega una demanda, ¿sí rebotaron muchas en recurso de reclamación? Te lo pregunto ¿por qué? Porque de este lado de la defensa, cuando nosotros nos llega un prospecto de un cliente, de repente se pierde bastante tiempo en que el cliente pueda tomar la decisión de ir a un medio de defensa, de no, y de repente también se van con ciertas firmas que luego hacen las cosas de manera no tan bien hechas y que de repente esto pueda repercutir en que ni siquiera es litigable el asunto porque ya están fuera de plazo. Bueno, en la práctica ya actualmente los abogados, la verdad que ya no hay muchos asuntos, o sea, son generalmente esporádicos que no llegan a cumplirse con los requisitos de la personalidad. La oportunidad, escasamente ya la sala, o sea, analiza más, supongo que la sala hace lo mismo, analiza y desechan a veces por extemporánea las demandas y lo único que notifican a la autoridad es ese desechamiento que ya en forma previa hizo el tribunal. Entonces, ¿por qué? Porque esto juega también en contra del propio tribunal, o sea, no puede estar admitiendo una demanda notoriamente improcedente por extemporánea, por ejemplo, o porque no tiene personalidad, no acreditó la personalidad. Entonces las salas ya desde que presentan la demanda ya lo está checando y sin embargo ocasionalmente sí se llegan a presentar algunos recursos de reclamación, pero muy esporádico actualmente, ¿no? Porque ya esa función la hace en forma previa la sala al admitir la demanda. Y respecto del tiempo que se tardan en decidir un contribuyente si se va o no con una firma u otra, pues son tiempos valiosos que juegan en contra, ¿no? Supongo que del propio contribuyente, porque pues el abogado es necesario que tenga el tiempo suficiente necesario para analizar el acto y ver en un momento dado dónde están las posibles violaciones que pudo haber cometido la autoridad en su caso, ¿no? Oye, Juanjo, y de todos los asuntos, yo no me imagino, o sea, siento que les llegan muchísimos asuntos de demandas y todo esto. Tienen como un criterio de decir, estas nos vamos a última instancia, estas no, aquí tenemos margen para decir, no pasa nada. ¿Cómo es esa parte del interior? Bueno, de entrada, irse a última instancia es irse nosotros, bueno, lo de nosotros todavía tengo la camiseta puesta, como irse hasta el recurso de revisión, ¿no? Por parte de la autoridad o demanda de amparo por parte del contribuyente. Ya está normado esa parte, cuando procede. Fíjate que ha habido algunas adecuaciones, digo porque tengo la historia de hace 30 años, ¿no? O sea, de manera pues reciente, 10 años, se crearon juicios, hay criterios por jurisprudencia, en donde ya es improcedente el recurso de revisión. O sea, ¿por qué? Porque se trata de vicios formales. Cuando la sala analiza la demanda
y emite la sentencia correspondiente, determina pues que se dieron ciertas violaciones, por ejemplo, fundamentación o motivación. O sea, es un vicio formal y por un vicio formal existe jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia que es improcedente el recurso de revisión. Ok. O sea, otro supuesto, con esa jurisprudencia los tribunales colegiados evidentemente hicieron una depuración de los medios de defensa que nosotros interponíamos para ir a la última instancia, increíble. Otro supuesto que también hizo una depuración el tribunal colegiado para que la autoridad no acudiera tanto al recurso de revisión en los juicios sumarios. Todos los juicios sumarios son improcedentes del recurso de revisión. ¿Por qué? Porque el propio artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo requiere que se emita por el pleno, ya sea del tribunal, de las secciones o de la sala regional, no por los magistrados instructores o los magistrados unitarios. Quien resuelve, el magistrado instructor que resuelve, ya no se da entre el supuesto del 63, por lo tanto pues ya no es procedente el recurso de revisión. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿en qué casos? Generalmente nosotros nos vamos a la última instancia cuando son asuntos de cuantía. Ahorita, por ejemplo, un juicio sumario debe ser aquel crédito que oscile son los 15 salarios mínimos elevados al año, pues, finalmente son UMAS, que son alrededor de 594,000 pesos. Un crédito que sea un monto de ese crédito igual o inferior, entra como juicio sumario. ¿Sí? Entonces, todos esos juicios pequeños, si la autoridad llega a perder a un juicio, es improcedente irse al recurso de revisión. Entonces, cuando la autoridad se va al recurso de revisión, se va hasta la última instancia, cuando se trata de asuntos de cuantía, cuando por alguna situación se trate de determinaciones de crédito que no necesariamente determinan un monto, pero que es de importancia y trascendencia. Así lo establece el 63. Nos vamos al recurso de revisión. Sin embargo, tenemos que justificar precisamente, o se debe de justificar la importancia y trascendencia de ese asunto. Ok, o sea, no es que tú digas, yo me voy porque yo, Juanjo, quiero. No. Tienes que justificar y decir, me fui a última instancia. ¿Ir a esa última instancia le cuesta al SAT? Sí, evidentemente, para poderse ir a hacer a última instancia, finalmente en todos los asuntos, en todas las sentencias, sean sumarios, sean de cuantía, se elabora un dictamen. Y ahí quien firma el dictamen precisamente es el abogado, el administrador y el administrador, y ellos determinan y avalan si se van a la revisión, por qué, y si no se van también por qué no se van. ¿Y por qué no se fueron? Entonces tiene que estar bien sustentado ese dictamen para poder atenderlo. ¿Por qué? Porque finalmente son números en contra. Si te vas a un recurso de revisión respecto de un juicio sumario o respecto de una sentencia donde se atacan violaciones formales, sabes que el tribunal, conocedor de esas jurisprudencias, pues te va a desechar el recurso. Entonces, y son números que juegan en contra de la administración, porque una administración no solamente perdiste en primera instancia, o sea, con la sentencia del tribunal, sino también en segunda instancia con el colegiado, y son números finalmente que no son bien vistos al interior, ¿no? Perdiste, ya no vayas porque ya sabes que no. Sí, entonces sería como el dictamen, ¿sabes qué? Es que ya nosotros vemos que no va a dar. No va a dar. Nos detenemos, aunque sea cuantioso. Aunque sea cuantioso. Si se trata de vicios formales, evidentemente se dictamina no interponer el recurso de revisión. Ok, muy bien. Ya que estamos hablando de este medio de defensa en primera instancia, quiero preguntarte tu opinión acerca de estas sentencias que emiten las salas del tribunal. Respecto a su actuar y su preparación. Tengo ahorita muy marcado el tema de comercio exterior, por ejemplo, que de repente las sentencias que emiten sobre esta materia dan mucho a que desear. O sea, pareciera que el propio tribunal
te manda a que te vayas al siguiente nivel para que resuelvan el asunto allá. O sea, muchas veces no se pronuncian, parecería que no se pronuncian al respecto. Bueno, mira, en esa materia nosotros debemos de tener presente que recientemente en el 2021 hubo una reforma, se creó la Agencia Nacional de Aduanas. O sea, antes de esta fecha, de esta reforma, las desconcentradas jurídicas veían, o sea, no solamente cuestiones de fiscales, sino de comercio exterior y aduanas. Entonces, derivado de estos asuntos, se empezó una depuración increíble. Por ejemplo, en las administraciones fronterizas, pues el 70% de los asuntos pues eran cuestiones de aduanas. Y pues ahí en las aduanas generalmente por alguna situación u otra se venían perdiendo y perjudicaban un tanto a lo que es el servicio a las administraciones, ¿no? Por el tipo de asunto. Sin embargo, ya con esa depuración, esa separación que hace la Agencia Nacional de Aduanas, la creación, ya ellos ya conocen sus propios asuntos y ellos ya tienen su parte contenciosa, su parte jurídica, y es los que ya resuelven. Entonces ya las desconcentradas jurídicas ya no tienen injerencia o conocimiento en esa materia actualmente, ¿no? Y por lo que hace a cuestiones de comercio exterior, también debemos recordar que se creó una administración general de auditoría de comercio exterior, donde ven cuestiones también de comercio exterior de manera específica, seguramente la aplicación de tratados, los precios de transferencia, etcétera, temas que de manera específica corresponde a la materia de comercio exterior, ¿no? Y únicamente conoce uno cuando pues tienen o esas administraciones emiten algún crédito a un contribuyente domiciliado en la desconcentrada que corresponda. Claro. Sí, el tema de mencionar la materia del comercio fue solamente un ejemplo para ver el tema de los tribunales y cómo están defendiendo, pues no tanto defendiendo, sino actuando como el papel que deben de hacer para darle la razón a unos y otros, ¿no? Pero justamente esta parte es bien interesante porque mencionas que en esta materia tenían deficiencia la autoridad fiscal y ellos tuvieron que hacer ciertos ajustes para verse beneficiados de cierta manera. Especializar las salas, por ejemplo, porque también en el tribunal está la sala especializada ahora, ¿no? Es correcto, se crearon esas salas especializadas de comercio exterior que no nada más están en determinadas regiones, que conocen exclusivamente cuestiones de comercio exterior. Volviendo un poquito a la pregunta que planteas, la especialización de las salas y cómo actúan, nosotros no debemos olvidar que las salas, por ejemplo, de acuerdo a su ley orgánica del tribunal, tienen autonomía y plena jurisdicción para resolver conforme a lo que ellos, a su buen y saber real entender la materia, ¿no? Que realmente pues son especialistas en resolver ese tipo de asuntos. ¿Qué quiere decir? Que pues, evidentemente ellos lo único que verifican o checan, precisamente como tengan esa plena jurisdicción, analizan los asuntos, ven y pues ellos dicen, pues yo considero que pues es así, ¿no? No admiten que alguna sugerencia. ¿Por qué? Por esa autonomía que tienen las salas, ¿no? Otra pregunta sobre tribunal administrativo, me paso al tema de despachos. Todo bien, gracias. Bien. En el tema de los despachos jurídicos, Juanjo, no sé si te ha llegado a tocar de aquellos que, pues a lo mejor no sé, te garantizamos éxito 100%, defiéndete con nosotros. ¿Te llegó a tocar escuchar algo así? ¿O qué punto de vista tienes sobre este tipo de despachos? Porque a la fecha sigue habiendo. Mira, para mí un despacho que toma una postura de esa naturaleza, pues desde ahí ya no es confiable, ¿no? O sea, los asuntos actualmente, o sea, lo que conozco
en la administración, y conforme a las estadísticas o información, sé que hay un alto porcentaje que la autoridad ya gana los asuntos, derivado, insisto, de esa reforma, porque quieras o no, cuando estaba o las desconcentradas conocían los asuntos de aduanas, pues sí había unas deficiencias considerables ahí al emitir los actos, porque, por ejemplo, los administradores no firmaban las resoluciones, los firmaba un jefe de departamento, y ahí, pues por suplencia, por ausencia, va para atrás todos los asuntos. O sea, el contribuyente, el abogado que sabía que firmaba un jefe de departamento, había deficiencias en la fundamentación de la suplencia por ausencia del administrador de la aduana, y todos los asuntos, en ese caso, todos los asuntos se perdían, si así lo planteaba el abogado en la demanda. Entonces, es relativo, por eso que dice, es que todos los asuntos, un despacho que te digo, te gano todos los asuntos, primero dime de qué materia, en qué momento y en qué tiempo, ¿no? Claro. O bajo qué circunstancias. En la actualidad ya ha derivado, la verdad que auditoría emite sus actos, o sea, lo analizan, lo checan muy bien fundados, motivados, lo que hace recaudación, igualmente las multas que emiten, los formatos pasan por un proceso de validación. No es agarrar y decir, yo lo voy a redactar emitir una así. multa o a redactar de esa forma. Todo está normado ya, o sea, no tiene esa... Tienen sus sistemas ISOs y todo, me imagino. Así es, no tienen la libertad como para decir, lo voy a motivar de esta forma, no. O sea, todo está normado. Sí, ya se mejoró. Porque anteriormente, por ejemplo, sexenio Peña Nieto para atrás se decía, no, el SAT pierde 8 de cada 10 casos. Datos que se escuchaban, ¿no? En el medio. Lo que es una realidad es que hemos visto que el SAT disminuyó radicalmente el nivel de auditorías. Por ejemplo, creo que está menos de la mitad de lo que se auditó el sexenio pasado, o sea, en promedio mensual, están muy por debajo de. Y la recaudación está al doble. Son más selectivos. Son más selectivos. Segundo, ya hay un tema de tecnología mucho mayor. Pero ustedes tienen así como indicadores, juntas periódicas de resultados, mes con mes, año con año, de ahora ganamos tanto, ahora ganamos menos, ahora ganamos más. O sea, tienen sus indicadores al interior. Es correcto. ¿Gana el SAT más? De cada 10, ¿gana al menos 5 o más? Más. O sea, ya gana más. Sí. O sea, no lo que decían antes de... No. Gana 2 de 10. Evidentemente existen un porcentaje en las administraciones que yo estuve con alrededor de un 70% de asuntos ganados en favor del SAT. 7 de cada 10. En esta ocasión donde yo estuve, el promedio que venía en el año tenía un 90%, 90.9% de asuntos ganados. Ok, el 7 es general, pero en algunas zonas es mucho mayor. No, y en algunas zonas también es mucho menor. En algunas zonas, dependiendo la materia, las salas en donde lo impugnen, depende mucho. Hay regiones en donde pues se ve que se pierde más en los asuntos el SAT y ganan más los contribuyentes, pero en términos generales a nivel nacional es alto el porcentaje de asuntos ganados en favor del SAT. Le cedo la palabra, licenciada. Yo estoy retumbando esa información, como chocó lo de... Porque incluso me acuerdo en el seminario iban ex auditores, ex lo que tú quieras, pero pues efectivamente, o sea, se salieron hace años y salían con estos datos. No, es que la verdad es que cuando nos vamos a pleito, el SAT pierde. Comentarios dichos de ex colaboradores del SAT. Pero ya ahorita es como, pues el abogado del SAT que casi todavía sigue ahí, un pie adentro. No, ya jubilado, qué bueno. Sí, es bien interesante cómo de repente por zonas del país se encuentra esta parte pro contribuyente, ¿no? Esa parte está súper interesante conocer. Yo voy a ir con la que sigue entonces. En este mismo tenor de despachos, ¿te llegó a tocar
que algún despacho de abogados fiscalistas jugara de manera sucia? No hay forma. ¿O en qué sentido? ¿En qué sentido va? Donde comprometieran un poco su ética. No, la verdad que dentro del Servicio de Administración Tributaria, la verdad que hay gente ya muy profesional, honesta, leal a la institución, que ya no se presta a ese tipo de situaciones que pudieran influir un despacho en la toma de decisión para resolver un recurso o para, en todo caso, defender de manera eficiente una demanda. En toda mi experiencia nunca tuve ni un despacho que ya se haya acercado en lo absoluto, son cuestiones de valores. Cuando uno entra al servicio de administración tributaria, como en todas las administraciones o empresas, selecciona a las personas conforme a sus valores o sobre su ética, ¿no? Entonces yo me imagino como cuando un niño, ¿no? Le das un juguete y quiere meter un círculo en un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Hasta que no encuadras. Ese es el perfil que hacen los exámenes y determinan si eso no es factible o tiene o no esos valores que encuadran con el servicio de administración tributaria. De ahí que los abogados, como todos los despachos, las únicas herramientas que tienen es lo que está establecido en la ley. Excelente. En este tema de la baja en las auditorías que hemos estado analizando, los datos abiertos que propiamente el SAT publica, en cuestiones de carga laboral, redujo esta parte porque al haber menos auditorías hay menos créditos fiscales firmes que se tengan que controvertir, derivado de todos estos actos de gestión de la autoridad donde inviten al contribuyente a autocorregirse. Sí hubo como esta disminución de asuntos que ustedes tuvieron que atender. Sí, de hecho, pues lo único que yo, por ejemplo, como jurídico sé es de las demandas que se presentan ante el tribunal. Sin embargo, veo que, por ejemplo, todas las administraciones de auditoría, por ejemplo, tienen su programa y nunca van a la baja, ¿eh? O sea, siempre hay, se llama un programa operativo anual, y lo que en las pláticas que teníamos con los administradores, pues siempre les determinan un monto a recaudar, un monto a liquidar. Entonces, y año con año incluso son mayores. Superados. Son mayores. Eso sí lo vemos, Sí. O sea, pero la carga de trabajo no ha descendido. Más bien ha sido lo que decías hace un momento. O sea, han seleccionado mejor. Sí. De hecho, dentro de un proceso de fiscalización, evidentemente ellos checan, o sea, cuál es el que le conviene auditar a la autoridad. O sea, no va a auditar a un contribuyente que pueda determinarle 100 pesos a otro que le pueda determinar 800, ¿no? Se va a ir por el que tiene, donde va a determinar o recaudar una mayor cantidad. Muy bien. Juanjo, desde tu cancha, ya mencionaste algunos puntos, ¿no? Ya mencionaste algunos puntos como que el SAT ha ido mejorando, por ejemplo, desde hacer formatos. ¿Sabes qué? Estos son los lineamientos, va a ser este formato y sobre fundas y motivas. ¿Qué otras cosas has identificado que ha hecho el SAT para mejorar su recaudación o su defensa? Mira, el servicio, voy a hablar por lo que hace a la jurídica. Nosotros mes a mes se nos notifican en el número de sentencias. Esas sentencias, al término del mes, dentro de los primeros días del mes siguiente, tenemos una reunión con las partes, con las demás administraciones, o se tiene una reunión, se llaman reunión de agravios, en donde se dan a conocer precisamente el sentido de las sentencias, si hay agravios recurrentes. ¿Cuándo es un agravio recurrente? Cuando la sala se ha pronunciado en 2
o más ocasiones en el mismo sentido. Eso ya es un agravio recurrente. O hay un agravio novedoso. Entonces, en esas reuniones se dan a conocer esos agravios y desde ese momento se toman decisiones. O sea, la jurídica dice, oye, tenemos este problema. Tú, por ejemplo, recaudación, ¿qué vas a hacer? Oye, tú, auditoría, nos están pegando sobre esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, y en ese momento se toman esas decisiones, esos acuerdos, y a la siguiente reunión se le da seguimiento a esos acuerdos. Oye, ¿qué hiciste con este acuerdo? ¿Lo cumpliste, no lo cumpliste? ¿Por qué no lo cumpliste? ¿Existe un impedimento? ¿O se da seguimiento? ¿Por qué? Porque finalmente eso, si no se atiende, pues nos va a seguir pegando y tenemos que modificar precisamente, tenemos que mejorar o modificar el acto en su caso. Las áreas operativas, como comentamos hace un momento, no están facultadas para modificar algún formato. Evidentemente, si se requiere modificar un formato, tienen que pedir autorización al área central. El área central analiza, verifica y ya determina lo correspondiente. Ya es como una junta de, como si hubieran terminado el partido en el mes, cómo nos fue, dónde nos están afectando aquí. ¿Los que asisten son de una región o es toda...? Nada más es de la área correspondiente, por ejemplo, de la desconcentrada que corresponda. Poner un ejemplo, Querétaro, Morelia, Celaya. Ya, solamente los de la zona. Solo de la zona, nada más. Y de ahí es que sí funcionó, que no funcionó, por así decirlo. Es correcto. Cómo estás jugando. Y ya si veían que tenía que hacer un cambio, se elaboraba un escrito para central, modifícame estos formatos. O se sugiere. O generalmente pues son cuestiones que atañen directamente a cuestiones de la desconcentrada y te tienen que corregir en el momento. Esas ya son ahí en el momento. Eso es. Wow, o sea, es como una junta de equipo así de Sí, cómo vamos a jugar el próximo mes. Es correcto. Hay mucho por aprender en el Servicio de Administración Tributaria. La verdad que es una gran escuela, porque aprendes, sabes, oye, perdimos esto, ¿por qué lo perdimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mejorarlo? Entonces, de ahí, volviendo a la pregunta que diga un despacho, es que ganamos todos los asuntos, no, difiero. Mira, en alguna ocasión estaba con una abogada fiscal hace muchos años, no me acuerdo, empezamos a discutir que el contador debía de conocer el procedimiento de una auditoría, porque ¿cómo no conocerlo si va a ser revisado su trabajo? Yo le digo, a ver, abogada, discúlpame, pero lo último que ve el contador en la licenciatura es un procedimiento de auditoría. Entonces, cuando te cae la primera auditoría, estás que te desmayas. ¿Y luego qué sigue? No sabemos por mera licenciatura. Entonces, era una discusión entre ella y yo. La pregunta que dice aquí es, ¿qué opinas sobre el papel de los contadores en un escenario de defensa fiscal? Se me recuerda mucho esa pregunta que entré en discusión con aquella abogada. Pero tu punto de vista, Juanjo. Mira, en la parte sustantiva, yo creo que los contadores y los abogados deben ser un equipo. O sea, el abogado tiene la forma cómo debe saber cómo plantear, por ejemplo, un argumento. Sin embargo, ese argumento muchas veces es eminentemente contable. A un abogado dile, oye, este es el diario, es el libro diario, el libro mayor, esto es una póliza, es un estado de resultados, ¿y esto qué onda? No sabe, o sea, realmente tampoco tiene una formación contable. Sin embargo, considero que para un mejor éxito que pudiera tener los despachos externos, debería ser un trabajo conjunto, tanto contadores como abogados. Ahora bien, el procedimiento de fiscalización, pues finalmente está previsto en el código, ¿no? O sea, tratándose de visitas, pues está desde los procedimientos están en el 42, todos los procedimientos que tiene la autoridad para auditar al contribuyente, y en sí mismo el procedimiento de una visita está en el 44, el 46 de código, ¿no? O sea, contadores, pónganse a leer el Código Fiscal de la Federación, no digan que no saben, no se hagan, ya lo quise decir, del 42 al 46 por ahí,
está todos los pasos que va a seguir el SAT para que no digas que no le sabes. Muy bien, entonces el punto 1 es si deben de tener bases. Es necesario, deben de conocer el procedimiento de fiscalización, evidentemente está ahí. Muy bien. ¿Y hasta dónde sugieres que llegue el contador? Bueno, son funciones distintas. Ya una vez que lleven el procedimiento de fiscalización, quien conoce más la empresa, yo considero que es el contador, ¿no? Entonces él debe de llevar ese procedimiento de fiscalización hasta un momento dado, tratándose de visitas, el levantamiento de la última acta parcial, cuando van a conocer los hechos o omisiones, y luego viene una etapa para desvirtuar esos hechos o omisiones en visitas domiciliarias, ¿no? Y luego viene el acta final. Revisiones de gabinete, pues hasta el levantamiento del oficio de observaciones, dan a conocer los hechos o omisiones, porque es ahí cuando en un momento dado debe entrar el abogado y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el hecho, cuál es la omisión? Ahora sí, pues, deben de trabajar de manera conjunta el abogado y el contador. Oye, ¿cómo vamos a desvirtuar este hecho jurídicamente? O sea, tenemos que darle no solamente un sustento jurídico, sino un respaldo documental, ¿no? O sea, llámese, por ejemplo, son muy ahorita operaciones inexistentes, ¿no? Que les llaman. O sea, sin embargo, pues no sé, debe haber, o sea, debemos de cuadrar tanto los depósitos, debe estar con el registro contable, debe estar la factura, debemos de cuadrar toda esa información de tal manera que debemos de desvirtuar esas operaciones, en todo caso, que pudiera determinar la autoridad, ¿no? Entonces, y eso, quien conoce precisamente esos registros, esa expedición, ese depósito, esas fichas, pues es el contador. Ok, entonces sigue jugando en equipo con el abogado para que el abogado empiece a elaborar sus documentos, ya sea de un recurso o irse a juicio. Es correcto. Sin embargo, ¿qué piensas de los contadores que se quieren ir a juicio? Mira, la formación de un contador es distinta, o sea, a la de un abogado. Normalmente a los abogados siempre nos plantean, nos enseñan desde la profesión a utilizar silogismos, que en un momento dado a lo mejor la formación del contador no es esa. Entonces, para plantear un buen argumento, así como de demanda como de defensa, tiene que ser a través de silogismos. O sea, ¿cuál es la premisa mayor, premisa menor y la conclusión? Es decir, ¿existe una violación a un artículo? ¿Cuál es el acto de autoridad? Yo tengo que saber, en todo caso, si el acto de autoridad se ajusta o no a lo que establece el precepto legal. Entonces, la conclusión es el razonamiento por el cual yo debo de tener la capacidad de dar a entender que ese acto de autoridad se ajusta o no a este precepto legal. Premisa mayor, la norma, premisa mayor, la norma, premisa menor, el acto de autoridad, y el razonamiento lógico jurídico es la conclusión. Ese es el silogismo que se deben de plantear tanto en los argumentos, tanto en una demanda como en una contestación, para que esté formulada de manera técnica, porque muchas veces, si no se formula de manera técnica, aun cuando pudieras tener razón el contribuyente, si no lo hace de manera correcta, pues no le van a dar la razón. O sea, serían agravios inoperantes. ¿Por qué? Porque no está señalando dónde está la violación o no está precisando cuál es el acto de autoridad que le está violentando ese derecho. Juanjo, ¿y te llegó a tocar, recibir un documento en el que tú dijiste, aquí quien está defendiendo ni siquiera parece que haya estudiado nada? Sí, evidentemente. Y los ganaban, el SAT. Es correcto. O sea, es correcto. Ahí realmente hay argumentos muy deficientes en donde muchas veces señalan la autoridad de manera ilegal perjudicó mis derechos, pero ¿y dónde está la violación? ¿Qué momento? Así te decía el documento. Sí, muy genéricos, muy ambiguos los argumentos,
y no utilizan precisamente ese silogismo, ¿no?, que deben de conocer. Sí, digo, esto lo comento porque hace, yo creo, poquito más de una década tomé un curso de estrategia fiscal y nos pasaron unos machotes, nos dijeron para que ustedes contadores se lleven una lana. Y después empecé a ver cursos así en línea, ¿no? Defensa fiscal para contadores. De manera que pues, lo quería poner aquí sobre la mesa porque en la mayoría de casos donde yo he visto que un contador defiende, el contribuyente pierde. Sí, sí, evidentemente es un equipo, ¿no? O sea, yo pienso que se debe hacer un equipo. O sea, el contador, pues hacer lo que conlleva su preparación, ¿no? Y el abogado, pues la defensa, ¿no? Así es. Y en este tema, hablando justamente, y de toda tu experiencia que tuviste desempeñando tu labor, en estas revisiones de demanda y formulaciones de tantas contestaciones, tienes por supuesto noción de qué se dejó de hacer para que el contribuyente tuviera un crédito fiscal. En este sentido sabemos que el contribuyente dueño de la empresa o el mismo persona física en su caso, muchas veces desconoce toda esta parte y por dejar y confiar en su contador, pues es cuando se dejan de hacer situaciones, se vuelve un crédito fiscal, se vuelve un perjuicio en su patrimonio. Si nos pudieras recomendar puntualmente qué puede hacer un contribuyente para evitar este tipo de contingencias. Sí, mira, considero que todos los contribuyentes, todos los empresarios, o sea, su labor principal pues es generar, ¿no? O sea, producir riqueza, generar ingresos, a veces dar fuente de empleos. Es muy loable su labor en la economía, ¿no? No obstante todo ello, esa función que realizan, deben conocer las disposiciones fiscales porque o tener una idea o cuando menos corroborar que las cosas se estén haciendo conforme a lo establecen las disposiciones fiscales. Va a depender mucho de la empresa, ¿no? Si es una empresa pequeña, pues ella lo puede verificar directamente el empresario, preguntarle al contador, oye, presentaste tus pagos, los pagos provisionales, la declaración anual, etcétera, y constatar, porque no solamente es decir, sí los presenté, bueno, préstamelos, quiero verlos. No quedarse nada más con el dicho, sino que hay que verificar precisamente que se hayan cumplido esas obligaciones fiscales y no solamente presentado, sino que se haya hecho el pago correspondiente, que corresponda, porque en algunos casos pues sí, los presentan, a lo mejor los presentan de ceros, pero pues no están declarando los empleos que deben declarar. Mira, ¿no? Mi opinión de cumplimiento está positiva. Está positiva, ¿no? Entonces, Sí, en algún momento me tocó que un contribuyente, él llevaba su contabilidad de su cuenta fiscal, de una cuenta que él había decidido que era la fiscal. Y las otras 3. Y como él no sabe, piensa que solamente es una, y pues bueno, ahí tuvo él una determinación de un crédito porque supuesto. Finalmente son depósitos seguramente de las demás cuentas que no consideró, ¿no? Entonces, aquí pues la recomendación es de que debe de trabajar o en este caso, si se dan dentro de los supuestos, pues que dictamine sus estados financieros con un contador público inscrito, o en su caso, si no tiene esa capacidad o cuando menos haga una auditoría interna con algún despacho para que le diga de manera preventiva, oye, ¿sabes qué? Pues aquí te falta declararlo, estas situaciones, o está bien, o pagaste de más, soliciten devolución, etcétera, ¿no? Hay que presentar declaraciones complementarias, lo que corresponda, pero sí se tiene que involucrar, ¿no? Finalmente, el contador tiene que ser muy honesto con el empresario y que sea él quien tome las decisiones de riesgo, ¿no? En todo caso. Correcto. Muy bien, pues Juanjo, creo que nos llevamos una apertura en cuanto a cómo funciona un poquito el SAT al interior.
cómo es la forma de pensar de los abogados que colaboran al interior del SAT. Entonces, siento que coincidimos en muchos sentidos. Ahorita yo creo que el último punto no está escrito aquí, pero queríamos platicar un poquito sobre estas acciones que hace el SAT con el certificado de sello digital para forzar el pago de contribuciones. Lo vemos como una de las acciones más atinadas por parte del fisco porque legalmente se encuentra facultado para poder hacerlo. ¿Tú qué opinas sobre este tema del certificado de sello digital? Sí, es una herramienta muy efectiva que le ha dado muy buenos resultados y de ahí deriva precisamente en gran medida la recaudación precisamente que tiene de manera favorable el Servicio de Administración Tributaria. Porque ante todo, si el contribuyente no cumple o ya le determinaron un crédito y no lo paga y no tiene bienes, pues seguramente la autoridad, ya sea auditoría, llegado el momento, o recaudación, pues van a cancelarle su certificado, ¿no? Entonces, coincido, es una medida que tiene el Fisco Federal de manera muy favorable para recaudar los impuestos. Y tengo entendido que ya venía con la idea años atrás, pero por ahí creo que fue ilegal y luego modifican para que lo hagan legal al final. O sea, como que el SAT ha ido jugando con esa parte de que el contribuyente se ve afectado, se defiende y el SAT es, ¿cómo sí? O sea, hasta que sí pueda ganar. O hasta que sí sea legal, más bien dicho, el tema del certificado, porque hoy ya es legal. Ya el hecho de que un contribuyente no pueda desbloquear su certificado por omisión de contribuciones, ya no hay hasta donde yo sé, un amparo que lo libere de ello. Es correcto. O sea, independientemente es legal desde el momento que ya está regulado y contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Es una facultad ya que tiene la autoridad que puede ejercer mientras alguna situación no prevista, o sea, en la norma, pues la autoridad no la podría hacer, ¿no? No debemos de perder de vista que dice que la autoridad hace lo que la ley expresamente le permite y el contribuyente lo que la ley no le prohíbe, ¿no? Entonces, bajo ese frase o eslogan, pues la autoridad, mientras está previsto en disposiciones fiscales, está facultado para hacerlo. Bueno, pues Juanjo, yo creo que es un honor haberte tenido aquí. Has, igualmente porque me ayudas a complementar la parte de la abogacía. Si tú me estás escuchando y estás en México, así son las reglas en México. Si estás en otro país, sobre todo latinoamericano, hacia allá van ustedes. Así que váyanse preparando porque el SAT cada vez se hace más de un sistema tecnológico y avanza cada vez mejor en el tema de recaudación. ¿Algo que quieran agregar? Gracias, Diego. Gracias, Juanjo. Una excelente plática con ustedes el día de hoy. Muy amable, muchas gracias, Diego. Gracias, Yasmín. Y gracias a tu audiencia. Hasta luego. El éxito ama la preparación.